Buenos días, amados hermanos. Nuevamente en este programa Arregla tu vida con Dios. Hoy ya estamos en el programa 626, ¿verdad? Y contentos, felices, amados hermanos, de poder estar compartiendo la palabra, de estar hablando, ¿verdad?, del Señor. Y eso es algo maravilloso para nuestras vidas, para tu vida, ¿verdad? Es algo maravilloso. En las mañanas temprano estar escudriñando las Escrituras. Y esto es un río de agua viva. Es un río interminable. La palabra de Dios tiene tantas profundidades, que hay que escudriñarla. Y qué lindo es, hermanos, entender, comprender, que debemos cada día meternos más en ese río. Hay tantas profundidades en la palabra, tantas enseñanzas, ¿verdad?, que si nosotros no la leemos, no meditamos en ella, como dice acá el Salmo 119, 99, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación, ¿verdad? Escudriñar, meditar la palabra, amados hermanos. Es un río interminable, es una fuente inagotable de enseñanza, de sabiduría, amados hermanos, ¿verdad? Y qué lindo es cuando podemos entender, cuando podemos comprender, amados hermanos, que fuimos nacidos de nuevo a través de la sangre maravillosa de Jesús, de ese cuerpo masacrado allí en la cruz, ¿verdad? Por su misericordia, como dice la palabra, más a todos los que lo recibieron y creen en su nombre, los ha hecho hijos de Dios, ¿verdad? En los cuales no están engendrados de carne y sangre, sino por el Espíritu. Y tanto tú como yo tenemos que aprender a vivir en el Espíritu. Por eso este Salmo 119 es un salmo para enseñarte a vivir espiritualmente. Es un salmo donde te enseña las profundidades. Miren, yo lo estoy dando, ¿verdad?, no con las profundidades total, porque he encontrado, hermano, tanta profundidad en la palabra a través del Salmo que es impresionante. Yo creo, buenos días Martín, buenos días Rubén Héctor Sosa, un abrazo grande para ustedes. Yo creo que si vamos a las profundidades realmente del Salmo 119, pasaríamos, un abrazo Martín, un abrazo Rubén, yo creo que pasaríamos meses y meses, años, hablando de la profundidad tan grande que tiene este libro del Salmo 119. Es maravilloso, hermano. No nos alcanzaría las horas para hablar. Uno se va metiendo en este río y encuentra cosas que son importantísimas. Por eso yo te animo que en tu casa, ¿verdad?, tú te metas en la profundidad, Porque en esta profundidad del Salmo 119 vas a crecer espiritualmente. Y la carne, hermano, va a ser doblegada a través del Espíritu, a través de la palabra de Dios. Tu carne tiene que menguar, tus pensamientos tienen que menguar.
La palabra de Dios nos dice en el Nuevo Testamento que Jesús se tiene que formar en nosotros. Se tiene que formar. Ahora, ¿cómo Cristo se forma en nosotros? A través de la palabra. Una palabra viva. Una palabra, hermano, que a veces una letra, ¿verdad? 2 letras juntas, 3 letras juntas, tienen un significado tan grande y varios significados. Entonces, hermanos, debemos de sumergirnos. Ayer, nuestro hermano Flore, que amamos, ¿verdad? Y siempre me está acompañando allí, junto, igual que ustedes, ¿verdad? Escribiendo y escribiendo los mensajes, amados hermanos. Él me decía que este Salmo 119 fue escrito por David. Sí, se presume que fue David, pero hoy busqué las profundidades. Este Salmo no se sabe quién lo hizo, el Salmo 119. Unos historiadores dicen que fue Esdras, amados hermanos. Y hay otros nombres más que se hablan de que escribieron este Salmo. Pero sí, hermanos, sí, que haya sido David o que haya sido Esdras, ¿verdad? O otros hermanos del Antiguo Testamento, Dios los tocó a través del Espíritu Santo para darnos esa profundidad, para despojarnos de la carne y empezar a vivir en el Espíritu. Hay tantas cosas sumergidas en este río del Salmo 119 que tú y yo tenemos que aprender a nadar, ¿verdad? Meternos en esa profundidad para crecer espiritualmente. Por eso, amados hermanos, este salmo está hecho, como decía el hermano Flore ayer, bendito sea Dios que use a ese hermano Flore escribiendo y escribiendo, ¿verdad? Está constituido de 8 versículos. 8 versículos. Y allí viene nombres como Samet, como Ashin, como Nun, ¿verdad? Como Men, como Kaf, como Lamet. Esos nombres, hermano, significa, muchos de ellos, personas, ¿verdad? Pero también significa las letras del alfabeto. Es tan rico, tanto potencial espiritualmente tiene este libro del Salmo 119, que hoy cuando me metí en las profundidades, hermano, es algo maravilloso. Y yo creo, como les dije al principio, que si vamos a escudriñar letra por letra del Salmo 119, hermanos, pasaremos años, porque es tan rico en sabiduría, en entendimiento, en revelación, en vivificar nuestras vidas a través de la palabra, que es un salmo para enamorarse, porque te lleva a vivir espiritualmente. ¿Qué es lo que hace falta hoy, amados hermanos? Hace falta hoy en los 5 continentes, en la amada iglesia del Señor. Se está confundiendo lo santo con lo profano. ¿Por qué? Por no meterse en el río de Dios. Cuando no leemos la palabra, cuando no escudriñamos, cuando no meditamos en la palabra, hermano, cualquier viento de doctrina te lleva, te saca del camino. Por eso uno tiene que esmerarse en el Señor, amados hermanos, orando, dándome, Señor, sabiduría, dame entendimiento,
Dame revelación de tu palabra. Miren, vamos a leer un ratito, vamos a leer, ¿verdad? El Salmo. Vamos a ir al Salmo 119, 100, pero quiero que ustedes vean, saqué dos cosas nada más, pero está para seguir metiéndose en lo hondo. La palabra, como dice acá, que la palabra, cuán dulce son a mi paladar tus palabras. Mira esto. Cuán dulce son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y vos lo lees, y vos es algo hermoso allí, ¿verdad? Vos ves maravilloso que la palabra es dulce, ¿sí? A mi paladar. Y lo hablamos un poco ayer, pero hoy, hermano, busqué lo que significaba bien. Ojo, y hay más significados todavía. Dice, dulce significa que está relacionado con la dulzura, la bondad, la suavidad y la habilidad. Mira qué tremendo, ¿verdad? ¿Qué significa cuán dulces son a mi paladar tus palabras? Más que la miel a mi boca. Hermanos, y esta profundidad tan grande que tiene la palabra, ¿verdad? Te lleva a seguir buscando y buscando y buscando los significados, hermano. La suavidad, como dice acá, la dulzura. La palabra de Dios es una dulzura para vos y para mí. No podemos sacar versículos, no podemos sacar hojas. Toda la palabra de Dios es dulzura, amados hermanos, es dulzura. Mira, vemos la bondad de Dios en su palabra. La bondad para que nosotros cambiemos, para que nosotros vivamos espiritualmente. La palabra es bondad. La palabra es enseñanza, dulzura, amados hermanos, para que tú vivas en el Espíritu y yo viva en el Espíritu y dejemos las obras de la carne. Ya sabemos cuáles son los frutos de la carne y sabemos cuáles son los frutos del Espíritu. Y nuestro árbol, nuestra vida debe estar llena de frutos, llena de frutos. Ahora, ¿para quién son los frutos? Para aquellos que no conocen a Dios. Cuando vos vas a un árbol y está lleno de fruto, ¿verdad? Vas a un tanjarino, vas a un árbol de manzana, de durazno, y cuando vos ves aquella fruta, bien roja y se siente el aroma, hermano, vos tirás las manos y agarrás una. Pedís permiso, agarrás una para comer, ¿verdad? Y así tiene que ser los frutos de Dios en tu vida y en mi vida. Que los demás quieran lo que vos tenés. Por eso este salmo es un salmo espiritual. Es un salmo que te lleva a querer vivir en esa bondad de Dios. ¿Comprende lo que quiero decir? En esa dulzura de Dios. En la suavidad. En la suavidad. El Espíritu Santo trabaja contigo con suavidad. Trabaja conmigo con suavidad. Él todo lo espera. Él trabaja contigo hoy, mañana y hasta que Él venga a buscarnos. Nuestro Señor venga a buscarnos. Con esa suavidad, ¿verdad? Con esa dulzura. ¿Cómo trata con tu alma? ¿Cómo trata con tu vida, hermano? ¿Verdad? Dice que Él tiene cuidado, ahí en Isaías, Él tiene cuidado de la recién parida, ¿verdad? Amados hermanos, y nos da también habilidad. ¡Qué hermosura! Dulce significa también habilidad. Habilidad en lo espiritual. Habilidad para caminar en el camino, para no dejarte engañar por nadie. Te da habilidad. Mira, hermano, es tanto
la riqueza, que no sé, pasaría días y días escribiendo todo lo que significa este salmo. En el Salmo 119:13 dice: aborrezco a los hombres hipócritas. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Sabemos que está todo inspirado por el Espíritu Santo. Que este hombre de Dios que escribió el Salmo, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu Santo dice: aborrezco a los hombres hipócritas. Y me metí a buscar la definición de hipócrita, ¿verdad? Uno lo sabía, pero lo más importante es que podamos buscar la definición para enseñarles a ustedes, ¿verdad? Muchos de ustedes lo saben, pero otros no. Y la palabra hipócrita significa, la palabra hipócrita proviene de un vocablo griego que significa actor. Actor. Miren qué tremendo. Un hipócrita es un actor, ¿verdad? Y a eso a Dios le desagrada. Un actor. Vamos a seguir leyendo. Y se aplica a la persona que finge cualidades o sentimientos contrarios a los que tiene. Mira lo que es un hipócrita. Te lo vuelvo a repetir. Y se aplica a la persona que finge cualidades o sentimientos contrarios a los que tiene. Una persona hipócrita es la que finge ser lo que no es. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. No podemos fingir ser una cosa y actuar de otra manera. A eso Dios le llama hipócrita, hipocresía. Y ningún hipócrita entrará en el reino de los cielos. Una persona hipócrita es la que finge ser lo que no es, al fin de recibir reconocimiento o ganancias o fama. Aquellos que se quieren hacer ver. Son una cosa, pero aparentan ser otra. A Dios no lo podemos engañar. A Dios no lo podemos engañar. Nosotros al Señor, hermano, tenemos que abrir nuestro corazón. Y si hay hipocresía en nuestro corazón, hermanos, tenemos que pedirle a Dios: Señor, renuncio a este espíritu de hipocresía. Ayúdame, Señor, a no aparentar lo que no soy. ¿Verdad? Esa carne que está latente, que está viva, para que tu alma vaya al infierno. Hoy es el día que tú digas: Señor, yo quiero ser íntegra para ti. Quiero ser íntegro para ti. ¿Verdad? Señor, quita toda hipocresía de mi vida. Renuncio a toda hipocresía. ¿Sabes cuántos conozco como tú conoces? ¿Verdad? ¿Cuántas personas quieren fama? ¿Cuántas personas quieren los primeros bancos de la iglesia? Amados hermanos, para aparentar, ¿verdad? Y eso Dios lo toma como hipocresía. Aparentar algo que no lo sos. Y eso, hermano, es peligrosísimo. Muy peligroso, porque nos lleva al infierno. Nosotros tenemos que ser renovados en el espíritu de nuestra mente, tener los pensamientos de Cristo y tener temor de aquello que, verdad, que un día fuimos, se vuelva de vuelta. Amados hermanos, nosotros tenemos que renunciar, vivir una vida de renuncias, ¿verdad? La hipocresía es el resultado del orgullo. Una persona con orgullo se cree saber todo y no sabe nada, ¿verdad? La hipocresía es el resultado del orgullo, la arrogancia. ¿Conoces a alguien así dentro del camino de Dios? Yo conozco, ¿verdad?
alabarse a sí mismo, engrandecerte. Eso es hipocresía. Que Dios, hermanos, nos haga escudriñar la palabra, pero la profundidad de la palabra. Porque yo puedo leer a ustedes: aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Pero no te llevo a la profundidad, a lo que significa, ¿verdad? Por eso tú tienes que agarrar un cuaderno, comprar un cuadernito, una cuadernola, un par de lapiceras, ¿verdad? Ir sacando palabra por palabra. ¿Qué es lo que significa? ¿Cuál es el pan de esa palabra para alimentar tu espíritu y tu alma? Y para que tu carne mengüe. Debes dedicarle tiempo. Yo sé que trabajás, yo sé que andás corriendo, pero tienes que pedirle al Señor: Señor, organiza mi tiempo para buscarte. Por eso la Biblia dice: buscarme y viviréis, ¿verdad? ¿Qué significa buscar a Dios? Conocerlo, conocer el corazón de Dios, conocer la palabra que salió del corazón de Dios para que nosotros fuéramos edificados. Tú tienes que ser edificado con este pan que bajó del cielo, nuestro Señor Jesús. Tienes que ser edificado, tiene que nacer en tu corazón, ¿sí? Así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clamo por ti, oh Dios, el alma mía. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así nosotros tenemos que pedirle a Dios: Señor, dame esa sed, dame esa hambre de tu palabra. Quiero conocerte, quiero entenderte. No quiero desviarme del camino. Ayúdame, Señor. ¿Verdad? Y cuando tú le oras así a Dios, Dios empieza a poner esa hambre por Él, esa hambre por el conocimiento, esa hambre para que tu alma crezca, para que tu espíritu crezca, ¿verdad? Y puedas decir como Pablo: mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Totalmente sepultado, Pablo, ¿verdad? Y tú y yo tenemos que estar sepultados a la carne y vivos en el alma y en el espíritu. Por eso, hermano, es tan hermoso el Salmo 119, que tengo el deseo de hacer como una recopilación, ¿verdad?, de los significados de cada cosa. Quiero agradecer a mi hermana Evelyn Zambrana, que la estoy viendo, que está allí escuchando, a mi hermana Rosina, de allá de Durazno. Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias, Rosina, por estar allí. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias a Sergio, ¿verdad?, que está junto contigo. Un abrazo grande, los quiero mucho. Y hermanos, vamos a ir leyendo la palabra, ¿verdad? Ahí en el Salmo 119, 100, dice así: más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Aquí, hermanos, nos detenemos. Nosotros podemos encontrar una persona mayor como yo, 69 años, ¿verdad?, que soy una persona mayor. Pero de repente viene un niño, viene un joven con temor de Dios y busca a Dios, escudriña la palabra, ¿verdad? Y por más que yo tenga 69 años, amados hermanos, ese niño Dios lo puede capacitar con más sabiduría que yo, con más sabiduría que ustedes. Miren lo que dice: más que los viejos he entendido. A veces la persona, porque tiene años, ¿verdad?, se cree que sabe todo, tiene años dentro del Evangelio, se cree que sabe todo, pero no busca las profundidades de Dios, no se mete en el río. Y viene una persona joven, ¿verdad?, que se empieza a meter en el río de Dios, hermano,
Y Dios lo capacita con sabiduría, con entendimiento, con revelación de su palabra. Acá no se basa en los años que vos tengas. No se basa en los años que vos tengas. Sino se basa en que tú nades, te sumerjas en el río. Hay personas mayores, un ejemplo, David Wilkerson, cuando vivía, un hombre que se metía en las profundidades de Dios. Y tenía su edad avanzada, pero seguía buscando las profundidades de la palabra. No se estancaba, sino que buscaba sabiduría, buscaba entendimiento, ¿verdad? Eso lo acompaña la edad avanzada más el conocimiento, porque ese conocimiento está activo, ¿verdad? Está activo en él. Nunca dejó de sumergirse. Pero nosotros a veces con la edad que tenemos, ¿verdad? Nos creemos saber todo y nos detenemos. Y ya no buscamos más las profundidades. Y ese es el gran error. Ese es el gran error. Y acá este muchacho, porque habla como que fuera un muchacho, más que los viejos he entendido. Más de todos aquellos que me rodean, que se creen sabios. Yo he entendido tu palabra. Yo he comprendido. ¿Verdad? Y Jesús dijo, los últimos serán primeros. ¿Cuántos años podemos tener dentro de la iglesia y todavía no nos hemos sentado a escudriñar la palabra? ¿Cuántos años? Hermano, miren, yo siempre tengo un dicho acá para los hermanos, ¿verdad? Y yo lo escuché de un pastor hace años, tal vez 28 años atrás. Y él hizo una ilustración, ¿verdad? Y él dijo que el cristiano, el Hijo de Dios, tenía que ser como una vaca que da leche, ¿verdad? Esa vaca que tiene 4 patas, 2 cuernitos ahí, 4 tetas. Que nosotros teníamos que ser como una vaca. Y todos los hermanos se rieron, ¿verdad? Todos los hermanos se rieron en la iglesia. Nosotros vamos a ser como la vaca. Pero, pastor. Pero cuando explicó qué gran verdad tenía. Mira, la vaca, cuando comienza el día, se levanta de rodillas. Y yo crié vaca. Está mi cuñado Tino, que sabe bien que yo crié vaca, ¿verdad? Hermano, llegamos a tener 3 vacas, criamos 3 vacas y vendíamos leche. Y es cierto lo que decía este pastor. La vaca se levanta de rodillas y sale a comer. Y come el pasto, la alfalfa, lo que tú tengas, ¿verdad? Si está criada pesebre, tenés que darle allí, si no sale por el campo a comer. Y la vaca come, y come, y come, y come, y come, y come. Pero cuando llega el mediodía, la vaca se acuesta. Y se acuesta de rodilla al mediodía. Escucha bien. ¿Y qué hace la vaca? Rumea la comida, rumea. Y vos ves con la boca que se está continuamente moviendo la boca. Moviendo la boca, moviendo la boca. Está rumiando lo que comió. Y este pastor decía, tú al mediodía te arrodillas delante del Señor. Tú te levantas de rodillas. Tú te humillas. Y empezamos a pasar vergüenza. Nos mirábamos unos a otros, se nos fue la sonrisa. Amados hermanos, se nos fue la sonrisa. Tú escudriñas al mediodía la palabra de Dios, le que comiste. Y aquello nos entraba una vergüenza, hermano. Tremendo. Después la vaca, después que descansó y rumió, se levanta. A la 1, a las 2 de la tarde, se levanta de rodilla.
el pastor decía, ustedes a las 2 o las 3 de la tarde se arrodillan delante de nuestro Dios. Dice, y la vaca sale a comer nuevamente. Y come, y come, y come, y bebe agua, y come, y come, y come. Y cuando llega la nochecita, allí va el hombre, la ordeña. Y saca una leche pura. Saca una leche pura, ¿verdad? Para criar a sus terneros. Ahora tú, ¿estás escudriñando la palabra? Nos decía él. Tú estás escudriñando la palabra. Tú estás rumiando la palabra para luego dar leche pura a los hijos de Dios. Qué enseñanza, hermano. Qué enseñanza. ¿Verdad? Qué enseñanza. Si nosotros no rumiamos, ¿qué podemos dar? Si nosotros no meditamos la palabra, ¿qué podemos dar? Una leche flaca, que no tiene nutrición. Los terneros se van a criar, hermanos, endebles. Pero cuando tú te metes en el río de Dios, tú vas a dar conocimiento, sabiduría, una leche gorda, una leche, hermano, que los terneros se forman fuertes. Y tú y yo tenemos que enseñar la palabra. Por eso hay que meternos en el río de Dios, amados hermanos, en el río de Dios. Es tan lindo, hermano, cuando podemos entender esto. Nosotros a lo primero nos reíamos del pastor. Terminamos todo avergonzados y cuando hizo la invitación para adelante, ahí fuimos como la vaca, nos arrodillamos pidiendo perdón a Dios. ¿Cuántas veces en el día te arrodillas? ¿Cuántas veces en el día te arrodillas? Que Dios nos ayude a entender. Por eso dice la palabra, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se inclinare, buscando mi rostro, yo sanaré la tierra. Que Dios, hermano, nos dé la capacidad, tanto a ti como a mí. A mí me falta un montón, hermano. Hoy cuando empecé a buscar las profundidades, digo, ay, cuánto me falta. Dios mío, cuánto tengo que escudriñar la palabra. Cuántas cosas, hermano, cuántas cosas que yo tengo que entender todavía. Amados hermanos, a mí me falta un montón. Por eso agradezco a mis hermanos que escriben, ¿verdad? Que a veces capaz que estamos haciendo un pequeño error y los hermanos nos advierten, pastor, mire que esto es así, así. Gloria a Dios, gloria a Dios. Tenemos que exhortarnos unos a otros, porque hay una profundidad tan grande en la palabra, hermano, tan grande, que allí cuando se habla en hebreo, cuando se habla en arameo, cada palabra tiene 4 o 5 significados. Y uno tiene que aprenderlos, uno tiene que saberlos para conocer a Dios. Hermano, por eso, como dice acá el Salmo 119, 100, más que los viejos he entendido. ¿Por qué dice el salmista esto? Porque se sumergía en el río, porque consultaba, porque él estaba siempre allí pidiéndole sabiduría, como venimos leyendo, ¿verdad? El Salmo 100, Señor, vivifícame, vivifica mi alma, vivifica todo mi ser, que ya no viva yo, mas tú vivas en mí, como dice en el Nuevo Testamento. Amados hermanos, porque he guardado tus mandamientos, la importancia, hermano, de guardar la palabra, de guardar. Cuando tú guardas la palabra, nace en tu corazón el temor a Dios, el temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando tú empiezas a escudriñar, cuando tú te empiezas a meter en el río de Dios,
empieza a venir a tu corazón el temor. Ya no hablas como hablabas antes, ¿verdad? Mi boca era horrible. Salían sapos y escorpiones, ¿verdad? Y mi pastor me decía, mirá, Julio, yo te voy a decir una cosa, ¿sabes cuándo vos vas a estar cambiado? Porque vos tenés una boca mal, vos tenés una boca que habla cosas desagradables. Claro, 2 por 3 se me escapaba el indio viejo, hermano, ¿verdad? Y el pastor me decía, ¿viste cuando clavas un clavo y le rasas el clavo y te pegás en el dedo? ¿Qué sale de tu corazón? Ay, hermano, sale cualquier cosa. Bueno, el día que vos te golpes un dedo y no salga nada, solamente agarres tu dedo de dolor y no salga nada de tu boca, ese día es cuando ya tu boca deja de hablar cosas que a Dios no le agrada. Ay, hermano. Y yo me pasaba cualquier cosa y mi boca era un pororó. Y después me venía temor y le pedía perdón a Dios. Señor, otra vez te fallé. Iba al trabajo, hermano. Iba al trabajo y de repente me golpeaba o me pasaba algo y mi boca era un pororó. Y allí Dios ponía, como la bura de Balán, ¿verdad? Ponía un inconverso y me decía, pero ¿vos no vas a la iglesia? ¡Qué vergüenza! Sí, pero todavía estoy en la carne. Le decía, ¿qué carne ni carne? Vos no cambiaste nada, me decían. Vos sos el mismo. No veían los frutos en mí. Y yo me acordaba la palabra del pastor. Hasta que pasado un tiempo, pero un tiempo largo, usted sabe que me golpeo el dedo con un martillo. La uña me quedó negra. Pero no salieron malas palabras de mi boca. Entre el dolor y algunas lágrimas que se me caían porque me pegué fuerte, le daba gracias a Dios, porque no salió más palabras feas de mi boca. Y de una boca no pueden salir 2 aguas, o sale dulce o sale salada. Entonces, hermanos, el salmista se entregaba de lleno a conocer a Dios, de lleno a conocer a Dios. Y tú y yo nos tenemos que entregar de lleno a conocer a Dios. No porque Tomasino lo habla, no porque aquel pastor lo dice, no, es algo personal entre tú y Dios. Es algo personal, la salvación es personal. Y Dios tiene un trato personal con cada uno. Dios es el Dios de William. William, un abrazo grande para ti y toda tu familia. Dios es el Dios de William. Dios es el Dios de Martín. Dios es el Dios de Rosina, ¿verdad? Dios es el Dios de Julio, de Tino que está allí, de Rubén. Dios es un Dios personal, hermano. Dios es un Dios personal. El pastor está para dirigir y llevarlos al río de Dios, para que conozcan a Dios, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que insistir a que las almas se metan en el río. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es un Dios personal. Dios quiere tratar personalmente contigo. Por eso tienes que estar en el silencio, en el secreto de Dios, escudriñando, pidiéndole sabiduría, hablando con Él. Hermano, mira lo que me pasó una vez. Yo ya tenía 5 o 6 años en el camino de Dios. Yo estaba solo en casa y digo, me voy a poner a leer la Biblia. Y me pongo a leer la Biblia en el Evangelio de Juan. Y ustedes saben que cuando empiezo a leer, voy por la mitad. Cuando me caí de una moto, hermanos, antes de caer, clamé al Espíritu Santo. Y si me quebré la pierna izquierda, hermano, y la verdad, con todo el dolor, aprendí a confiar en Él y a esperar su misericordia. Gloria a Dios, William, gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Qué hermoso, hermano. Ahí tenemos lo que estamos hablando, ¿verdad? Qué lindo es el Señor. Qué lindo cuando hay testimonios así, ¿verdad? Qué lindo. Amados hermanos, ya ahora me olvidé lo que estaba hablando, pero está, gloria a Dios, porque estos testimonios hay que leerlos, ¿verdad? Hay que compartirlos.
Y bueno, hermano, lo importante de todo esto, ¿verdad? Que uno como pastor te tiene que llevar a las Escrituras. Te tiene que llevar. Y a veces el pastor parece cargoso, ¿verdad? Parece cargoso. Pero hermano, el ser humano, si no se le explica y se le explica y se le explica y se le explica, ay, hermano querido, es como un producto que de beber, no lo voy a dar el nombre, ¿no? Que prendía la radio, un partido de fútbol, lo que sea, siempre se nombraba esa bebida, siempre se nombraba esa bebida. Salías por las calles, tremendos carteles de esa bebida. Y llegaba el momento, hermano, que ibas a un almacén a comprar, lo primero que te salía esa bebida. ¿Por qué? Porque ellos insistían con reclames, con todo. Y el pastor tiene que hacer así, con la palabra. Insistir, otra vez el pastor con la misma palabra. Otra vez el pastor con la misma palabra. Ah, che, ¿hasta cuándo con esta palabra? Pero sabes que esa palabra va entrando en tu espíritu, va entrando en tu espíritu, va entrando en tu espíritu. Y cuando querés acordar, das fruto. Y después agradeces a Dios por tu pastor. Porque esa palabra dio fruto y vos te encontrás diferente. Vos ya sos otra persona, ¿verdad? Hermano, mi pastor insistía, ¿verdad? Y a uno como que no le gustaba. Vamos a la verdad. Como que a uno no le gusta que te insistan con lo mismo. Pero hoy, aunque soy petizo, he crecido espiritualmente y todavía me falta. No sé si el agua la tengo en la rodilla, si la tengo en la cintura, no sé. Como dice en Ezequiel, el agua en los tobillos, ¿verdad? En las rodillas, en la cintura, en los lomos y después nadar. No sé a qué altura está el agua. Pero yo me encuentro crecido, ¿verdad? Gracias a aquel pastor que yo tuve por primera vez y luego, hermanos, al pastor Lació, que cada vez que me sentaba con él a hablar, salía de su boca el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y como uno obedeciendo lo que decía el pastor a través de la palabra, siempre a través de la palabra, ¿verdad? Uno ha crecido. Y es el deseo de uno que ustedes crezcan. Porque cuando venga el Señor, no se va a llevar a uno primero y luego a otro. No. Solamente los muertos en Cristo van a subir primero. Pero tú y yo tenemos que subir a la misma altura. ¿Comprende lo que quiero decir? Seguimos en el Salmo 101, Salmos 119, 101. De todo mal camino contuve mis pies. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Quiere decir que si tú te desvías del camino, no estás guardando la palabra. Y el guardar tu palabra es como dice allí en Juan 14, el que me ama, guarda mi palabra. Y yo vendré a él y haré morada con él y él conmigo. ¿Verdad? Si nosotros no guardamos la palabra, nuestros pies se desvían del camino. Porque la naturaleza adámica que tenemos en el cuerpo, ¿verdad? Te hacen desviar del camino. Pero el guardar los mandamientos te trae temor a tu vida y tus pies no se tuercen del camino. De todo mal camino contuve mis pies. De todo mal camino. Para guardar tu palabra. Hermanos, si guardamos la palabra, tenemos la promesa más segura que habla el Señor acá en Juan 14. Miren lo que dice Juan 14, hermano. Una palabra que me apasiona. Dice Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. En el 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará,
y vendremos a él y haremos morada con él. Vendremos a él y haremos morada con él. Mira la importancia de guardar la palabra, ¿verdad? El que no me ama, no guarda mis palabras. El que no me ama, no guarda mis palabras. Fringe, es un hipócrita, no guarda la palabra. Pero tú y yo estamos guardando la palabra, y eso es lo más importante. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ahora, fíjate que te habla lo mismo que dice en el Salmo. Pero Tomasino está hablando en el Salmo, pero ojo, que en el Nuevo Testamento, Jesús, no fueron los apóstoles, Jesús es el que manda guardar su palabra. Quiere decir que tanto en el Antiguo como en el Nuevo, la palabra te dice exactamente lo mismo, ¿no? De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra, ¿verdad? Contuve mis pies, no me desvié ni a izquierda ni a derecha. Caminé en el camino estrecho para entrar en la puerta estrecha, ¿verdad? Dice en el 103, en el 102, no me aparté de tus juicios, no me aparté de tu ley, no me aparté de lo que tú mandaste, Jesús, no me aparté. No me aparté de tu juicio, porque tú me enseñaste. ¿Quién es el que enseña? ¿Quién es el que graba la palabra en nuestro corazón y en nuestra mente? El Espíritu Santo, ¿verdad? Tenemos que buscar al Espíritu Santo, tenemos que buscar a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Para adquirir sabiduría, para adquirir entendimiento. No me aparté de tu juicio, porque tú me enseñaste. Ahora, de repente tú estás apuntado en la escuela, ¿verdad? Pero no vas. No vas. Sí, estoy apuntado en la escuela, pero no voy. ¿Qué conocimiento vas a recibir? Ninguno. Y en el camino de Dios pasa lo mismo. Sí, yo tengo la Biblia bajo el brazo, la tengo allí en la mesa de luz, pero no la abro. ¿Comprende lo que quiero decir? Cuán dulce son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Vuelvo a repetir lo que significa este Salmo 119, 103. Vuelvo a repetir porque hoy habían algunos hermanos, ahora hay más. Y dice, dulce significa que está relacionado con la dulzura, la bondad, la suavidad y la habilidad. Eso significa esta palabra. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Te lo vuelvo a repetir. Dulce significa que está relacionado con la dulzura de la palabra de Dios, la dulzura de nuestro Padre Celestial, la dulzura de nuestro Señor Jesús, la dulzura de su Santo Espíritu, la bondad de nuestro Dios, la bondad, la suavidad y la habilidad, esa habilidad que tiene Dios contigo, conmigo, para transformarnos, para cambiarnos, esa suavidad del Espíritu Santo, que cuando te limpia, te purifica, a vos no te duele, te produce gozo el cambio en tu vida, ¿verdad? Entonces, hermano, es tan linda la palabra de Dios. A mí me apasiona escudriñar y meterme en el río. Y es lo que yo deseo de todos ustedes, hermano. Apasionense de la palabra, enamórense de la palabra, enamórense. En el 104, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Mira dónde viene la inteligencia de guardar los mandamientos del Señor. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. No la inteligencia humana, no la inteligencia que enseña Tomasino. La inteligencia de vos y Dios. Vos y Dios. Dios y vos. Allí, en el secreto, ¿verdad? En el secreto. Y luego en público te va a recompensar
¿Qué va a hacer Dios? Va a mostrar, ¿verdad?, los frutos de Él en ti. Por eso te recompensa en público, ¿cómo? Mostrando los frutos, ¿sí?, que Dios pone en ti cuando tú lo buscas. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. No por la ciencia, no por la psicología, no. De tus mandamientos. Por eso hay que meterse en el río de Dios, hermano, meterse en el río de Dios. He adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. ¿Qué tiene que entrar en el corazón de un cristiano? Aborrecer todo camino de mentira. Tú tienes que aborrecer, hermano, las cosas que no son de Dios. Las tienes que aborrecer. No a la persona, a la persona la tenés que amar. Pero aborrecer lo que sale de su corazón. Aborrecer, no te puedes contaminar. Dice la palabra, no te juntes, ¿verdad?, en camino desigual. No, aquella persona anda totalmente desastrosa. Bueno, ojo, cuídate, ¿verdad? Cuídate. Trata de orar y clamar por él para que se convierta. Pero como le dijo Dios a Jeremías, Jeremías, que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Porque a veces, hermano, nos vamos deslizando. Y cuando queremos acordar, estamos en el mundo, en un yugo desigual. Por eso, hermano, tenemos que aborrecer lo malo. Aborrecer. Te tiene que dar asco. Comprende. Todo aquello que a Dios no le agrada. Cuando a vos te dé asco todo aquello que a Dios no le agrada, es porque allí ya empiezan los frutos de Dios en tu vida. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Y acá viene lo principal, algo maravilloso. Lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y esto, hermano, hoy a las 3 de la mañana, yo estaba acostado y me venía, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando tú te sumerges en el río de Dios, ¿verdad? Le voy a hablar algo sencillo, que está en la Biblia, para que se entienda. El hombre en 1969 fue a la luna. Armstrong, Collins, y no me acuerdo cuál era el otro. Me acuerdo, yo estaba en la escuela y todos fuimos a una casa que había televisión. No todos tenían televisión en aquella época, acá en Las Piedras. Y fuimos todos con la maestra a la casa de una hermana, de una compañera allí, que la mamá tenía televisión. Y en el año 69 se llegó a la luna. Ahora, cuando yo empiezo a escudriñar la palabra, me encuentro que está la ida a la luna. En aquel tiempo no era lumbrera a mis pies. Pero cuando empecé, amados hermanos, a escudriñar la palabra, me encuentro que está la ida a la luna. Hermano, como 3000 años atrás, que el hombre iba a llegar a la luna. Amados hermanos, y aunque te remontares entre las estrellas y pusieres tu nido entre las estrellas, de ahí te derribaré. Entre las estrellas, el nido, la luna. ¿Verdad? Entonces la palabra es lumbrera. Te alumbra el camino antes que sucedan las cosas. Vos ya sabés lo que va a venir. Ya sabés lo que va a venir. Por eso es tan hermoso, ¿sí?, que la palabra de Dios sea lumbrera, como dice acá. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Te va señalando. Antes que llegue el momento, vos estás mirando a la distancia y vos estás viendo lo que está pasando, lo que va a pasar allí a 1 cuadra o 2 cuadras, ¿verdad? Vas manejando un auto, las luces enfocan,
¿verdad? Y estás mirando lo que está pasando a la distancia. Bueno, el Hijo de Dios, con la palabra de Dios, hermano, sabe todo lo que va a suceder. Nadie te puede engañar, porque la palabra te lleva a todo lo que va a suceder de aquí en más, ¿verdad? Entonces, es lumbrera a tu camino. Un ejemplo, cuando empiezo a escudriñar las Escrituras, ¿qué me encuentro en Apocalipsis? Y el Espíritu Santo me abre el corazón, ¿verdad? Encuentro el vía satélite. 2024 años atrás, 2023 años, escrito el vía satélite. Y yo cuando Dios me abrió el corazón, digo, qué hermosura, cómo todo está escrito, ¿verdad? Pero cuando yo lo supe, ya estaba el satélite. Pero todos aquellos hermanos como Gigi Ávila, todos, ellos ya sabían, porque te lo explicaban, amados hermanos. Y dice allí, en los dos testigos, en Apocalipsis 11, que los dos testigos van a ser muertos en una plaza y los van a dejar tirados por 3 días. Y de todos los pueblos, tribus y naciones lo estarán viendo. Ahí está el vía satélite, ¿verdad? Hoy vemos un partido de fútbol de la China, de Japón. Estaban tirados allí en la plaza, ¿verdad? Y lo estaban grabando. Hasta que al tercer día, estos dos testigos se levantan y son arrebatados al cielo. Y todo eso fue grabado. Ahí está el vía satélite. ¿Comprenden? Después sigo escudriñando, hermanos, y me encuentro el automóvil. Me encuentro en los profetas menores, habla del automóvil. Hermanos queridos, habla de los carros que se precipitan a las plazas con mucho estruendo, con mucho ruido. Claro, el profeta que nunca había visto un auto. Amados hermanos, con mucho ruido y como que fueran antorchas encendidas. Hermano, en la noche, él vio, ¿sí?, al automóvil, precipitándose los carros a la plaza, dice, con mucho estruendo. Amados hermanos, y con esos focos, ¿verdad?, que alumbran. No dice foco, dice otra manera, pero no me acuerdo ahora. Amados hermanos, entonces, yo, cuando nací ya estaba el automóvil, pero 200 años atrás, 150 años atrás, aquellos hijos de Dios ya sabían que iban a venir carros, que iban a hacer mucho ruido, hermano, y que iban a andar con las luces prendidas y precipitados en las plazas. ¿Comprende lo que quiero decir? Entonces la palabra de Dios es lumbrera. Hoy nosotros, sí, estamos viendo las señales antes de la venida, que lo que queda es muy poquitas señales, porque está todo cumplido. Así como se cumplió, hermano, y esto que yo quiero que usted entienda, amado hermano, amada hermana, así como se cumplió la profecía que Cristo iba a venir al mundo, ¿verdad? Y vino al mundo como estaba escrito desde Génesis, amados hermanos, por los salmos, por los profetas, anunciaban la venida del Mesías, del Salvador, y vino tal cual estaba escrito. Luego Dios pone el vía satélite y se cumplió. Pone el automóvil y se cumplió. Pone la ida a la luna y se cumplió. Amados hermanos, habla que Jerusalén sería hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla sobre Jerusalén. Y eso pasó, hermano, en el 70 después de Cristo, con el general Tito, arrasó con el templo, arrasó con todo. Amado, no quedó piedra sobre piedra. Se cumplió. Ahora Dios te dice, yo vengo por mi amada. Estoy a las puertas. Y muchos no le creen. Porque no se meten a conocer las profecías. Undalaya, la bayanda, la basay. Te tienes que meter a lo profundo. Te tienes que meter y pedirle conocimiento, sabiduría, inteligencia.
Es algo personal entre tú y Dios. Hermano, tiene que ser algo personal. Y aunque más torpe que seas, el Señor te va a dar la sabiduría porque lo dice la palabra. A veces nos creemos torpe, pero si tú clamas, si tú gimes, si tú lloras, no me dejes ser engañado ni por hombre, ni por Tomasino, ni por nadie. Dame sabiduría, dame entendimiento, dame revelación. Señor, méteme en tu río. Hermano, no vamos a ser engañados. Pero no oramos, no buscamos de Dios, no escudriñamos la palabra y viene un viento de doctrina y te fuiste, te separaste del camino. Por eso, hermano, tenemos que volver a la senda antigua. Tenemos que volver a la senda antigua. A quebrar nuestro corazón. Un corazón contrito y humillado jamás Dios desprecia. Jamás desprecia. No nos creamos que somos alguien. No somos nada. Dios te va a empezar a usar con dones, talentos. Créete que no sos nadie. Que sos barro. Que hay un tesoro dentro tuyo que es el que te utiliza para ministrar la palabra de Dios. No contristes ese tesoro que está dentro tuyo. No quieras fama. No seas hipócrita, como dice acá la palabra que lo enseñé. Vuelvo a repetir para terminar. Hipócrita, significado. La palabra hipócrita proviene de un vocablo griego que significa actor. Un actor, ¿verdad? Un actor. Y se aplica a la persona que finge cualidades o sentimientos contrarios a los que tiene, a los que vive. Una persona hipócrita es la que finge ser lo que no es a fin de recibir reconocimiento, fama y ganancias. La hipocresía es el resultado del orgullo, la arrogancia, alabarse a sí mismo, engrandecerte. Ningún hipócrita entrará en el reino de los cielos. Por eso, hermanos, hoy estamos llenos de hipócritas. Gente arrogante, gente que quiere fama, gente que quiere dinero. Amado, y el evangelio se predica por amor. Miren, a mí me dio una vergüenza tan grande, y cómo tuve que sujetar la boca. Una pastora me dice, ¿cuánto ganás por estar en el Facebook? La miré y le iba a contestar y por respeto no le contesté. Solamente le dije, hermana, yo predico por amor. Pero te levantás a las 5 de la mañana. No, me levanto a las 3, me levanto a las 4. Pero todo lo que hago lo hago por amor. Porque Dios me salvó de la inmundicia que yo era por amor. Todos piensan que es plata. Todos piensan que es dinero. No, hermano. Prediquemos para la salvación. Prediquemos para que las almas se conviertan. Hermano, ¿de qué me sirve, hermanos queridos, trabajar por dinero, amados hermanos, y perder mi alma? Unos predican por contienda, otros predican por dinero y otros predican por amor, dice la palabra. Que una pastora me diga, ¿cuánto estás ganando? Miren, para terminar, ya estoy pasado, pero miren para terminar. Hace un año atrás me llamaron de México. Mire, pastor, estamos escuchando todas sus prédicas, la verdad que usted predica la senda antigua. Y bueno, me quisieron endulzar, ¿verdad? Y vos veías la mano sobre el lomo ahí, divino aquello como hablaba el hombre. Pero hermano, me dice, hermano, cuente con nosotros para poner una radio allí donde vive, ahí en Uruguay. Nosotros le ponemos la radio, le ponemos todo y sustentamos todos los gastos. Lo queremos a usted predicar. Y le digo, hermano, muchísimas gracias, pero yo dependo de Dios, no de los hombres. ¡Pac! Y le corté. Después
no pasó una semana, me llaman con el mismo verso. Yo no me acuerdo si fue del Salvador, Santo Domingo, no sé, fue de otro lado así. Prácticamente con el mismo, amados hermanos. Mirá si yo voy a vender lo que Dios me dio a mí. Este lugarcito, 2x2, por fama. Hermano, si vos no lo sentís en el espíritu, que esa gente viene para engañarte, viene para taparte la boca después. Hermano, si yo buscara fama, si yo buscara, hermano, ser hipócrita, yo le decía, sí, vengan, bárbaro, cuenten conmigo. Amados hermanos, nunca te vendas por dinero. El evangelio es amor. Lo que recibiste de gracia, dalo de gracia. ¿Que a veces estás cansado? Sí. ¿De andar de acá para allá? ¿Estás cansado? Sí, claro, tenemos un cuerpo frágil. Pero nunca cambies el evangelio por dinero. Dios te sana por amor. Dios te libera por amor. Dios te llama por su reino por amor. Se entregó en la cruz de Calvario con su cuerpo masacrado por amor. Y tú tienes que actuar de la misma manera. Por eso tenemos que conocer al Padre. Tenemos que conocer a Dios. Y yo estaba hablando allí, cuando estaba hablando con William, amados hermanos, yo estaba leyendo la palabra en Juan, estaba solo. Y empiezo en la primera hoja y se me empiezan a caer las lágrimas. Las lágrimas. No lo puedo explicar. En ese evangelio de Juan, por eso hay que leer Juan, hermano, lean Juan. Empecé a llorar y Dios me empezó a mostrar el amor de Él por cada uno de nosotros, en cada versículo que leía de Juan. Y lloré, estaba solo yo y el Señor. Mi mujer no estaba, los hijos no estaban. Cuando vino mi señora, le digo, mirá, me pasó algo tan extraordinario que no lo sé explicar, porque fue en el Espíritu. Empecé a llorar y veía la profundidad del amor de Dios en Juan, hermano, en el Evangelio de Juan. ¿Y saben lo que me pasó? Qué divino. Yo estaba llorando y de repente, hermano, de mi estatura, unos 65, me vi como en un flash, como aquellas cosas de los dibujitos animados de antes. Me vi chiquitito así, una inmundicia, no valía para nada. Chiquitito así me veía. Y Dios mostrándome su amor, a mí me hizo chiquitito así. Hizo así, ¡fua! Conmigo. Me hizo chiquitito. Hay que tener esa experiencia y nunca más te apartas de Dios. Nunca más. Por eso, hermano, yo enseño esto, que la salvación es personal. Tú tienes que tener un encuentro personal con el Señor. Cuánta arrogancia había en mí, cuánta hipocresía había en mí. Pero al mostrarme su amor y mostrarme que yo era chiquititito, como cuando el Señor se sintió en el globo de la tierra, dice que nos miró a todos nosotros como langosta. ¿Por qué te crees a alguien? ¿Por qué nos creemos a alguien? Toda la gloria sea para Jesús. Toda la gloria sea para nuestro Padre Celestial, hermano. Nunca te creas alguien, aunque Dios te use para resucitar muertos, aunque Dios te use para levantar a un paralítico. Tú no eres nadie, yo no soy nadie. Cristo es el que hace la obra. El Espíritu Santo es el dueño, amo y Señor de los dones y los talentos y los ministerios. Nada es tuyo, nada es mío. Por eso tenemos que estar sepultados. Un abrazo a todos los hermanos que han estado hoy. Gracias por escribir, William, Martín, bueno, Rubén, todo lo que, Tino, a todos los que están allí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Oren por mí para que Dios ponga siempre palabra en mi corazón, hermanos, y mientras yo le hablo a ustedes me estoy edificando yo. Así que, hermanos, juntos vamos a llegar con la ayuda de nuestro Señor Jesús. Que Dios los bendiga y será hasta mañana.